Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio generado por la Gerencia Étnica de Medellín, denominado Rol de los Liderazgos Afrodescendientes en Medellín en la actualidad. Es un espacio que se ha pensado en el marco de la semana de celebración del Día Nacional de la Afrocolombianidad. Recordemos que el 21 de mayo se celebra este gran acontecimiento de la presencia, la herencia y los aportes de la población afrodescendiente afrocolombiana en Colombia. Para este momento hemos invitado a 5 lideresas y líderes de la población afrodescendiente, de la población afromedellinense, que hace presencia, que hace sus aportes y que se pone las camisetas de los territorios, de la ciudad y del país en beneficio de la población afrocolombiana. Entonces, mi nombre es Betsy Mayeli Romaña Blandón y vamos a invitar a cada una de estas personas, líderes y lideresas, a quienes agradecemos que hayan aceptado la invitación para que conversemos con la población de Medellín sobre todos esos aportes, todo ese trabajo que ustedes vienen realizando en esta ciudad e incluso con una visión de país y con una visión de mundo, porque justo cuando hacemos alusión a afrodescendencia es porque la población, la persona se asume como un ciudadano, una ciudadana del mundo y ese aporte va hacia grandes transformaciones. Entonces, bueno, vamos a invitarlos a que nos puedan decir su nombre y cuál es el liderazgo que están representando en esta noche. Muy buenas noches, muchísimas gracias, señora Betsy, gracias a la gerencia y a la alcaldía de Medellín. Mi nombre es Elías Yesid Aguilar Cuesta y esta noche estoy representando a el liderazgo afro en la ciudad de Medellín. Buenas noches a todos, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Yeira Cuesta López y en la noche de hoy estoy representando a JCL, mi canal. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Sofía Cáceres Russo y esta noche estoy representando a mi proyecto Micrófono Afro. Bueno, reciban un afrodiaspórico saludo de mi parte. Soy Carmen Romelia Palacios Hinojosa y estoy representando a la Asociación Afrocolombiana Yemayá Hinojosa, Organización de Víctimas. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Betsy, por la invitación. Muchas gracias a la gerencia de Medellín y a la alcaldía como también. Mi nombre es Luis Alfonso Becerra y hoy estoy aquí en representación de la Asociación Metropolitana Cimarrón. Muy bien, muchas gracias. Como pueden ver, tenemos unos liderazgos diversos, representados en generaciones también diversas. Aquí tenemos una presencia importante de lo que es ese curso de vida, de lo que es una representación de hombres y mujeres en distintas edades, también de los liderazgos que representan las personas que tenemos en esta noche como invitadas, desde los procesos organizativos, desde los procesos sociales y políticos, desde la incidencia en las redes y en los medios masivos de comunicación y desde el accionar juvenil en todo lo que tiene que ver con la parte social y de incidencia política. Entonces, bueno, vamos a escuchar de manera puntual a cada uno y a cada una frente a cómo surge ese liderazgo. Cuéntanos un poco, empezando por Luis Alfonso Becerra, cuéntanos un poco entonces de la Asociación Metropolitana Cimarrón, cuál es su accionar y cómo surge este liderazgo, cómo surge esta organización, cómo surge esa iniciativa de incidencia en la ciudad. Bueno, muchas gracias, Betsy. Pues bueno, a ver, yo les cuento un poco. Digamos que la organización, pues el liderazgo que tiene ese reconocimiento desde lo local, desde lo regional, lo nacional e incluso internacional, no es que haya surgido, sino que fue un proceso de construcción, ¿sí? Se construyó a partir de unas necesidades que fueron identificadas y que fueron necesarias irlas de cierta forma desarrollándolas,
para garantizar una participación de la población en los diferentes ámbitos a nivel municipal, ¿sí? Entonces, a raíz de esas necesidades, para que nosotros como población afro pudiéramos participar en las decisiones que se tomaban en cada uno de los procesos que habían aquí, porque Colombia, siendo un país social de derecho, pareciera que los afros en su momento no tuviéramos esos derechos, y se vio entonces la necesidad de que nosotros nos organizáramos y poder entonces hacer ese reclamo justo que teníamos nosotros como afro, que vivíamos y que vivimos aún en este municipio, en este departamento, en este país. Luis, ¿y hace más o menos cuánto tiempo que existe la Asociación Metropolitana Cimarrón? ¿10 años, 15? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo podría decir que la organización Cimarrón es la organización más antigua aquí en Antioquia, ¿sí? Si bien es cierto, hubieron organizaciones que la precedieron, digamos que muchas de ellas se han diluido por las diferentes dinámicas y las diferentes circunstancias que se han manifestado dentro del mismo territorio. Nosotros hoy contamos con 23 años, 6 meses y 18 días de construcción y de constitución. Nos constituimos el 2 de noviembre de 1997 y hemos venido incansablemente trabajando con la población, con los niños, con las mujeres, con los jóvenes puntualmente, y creando ese bichito para que nos ayuden y que ayuden a su población en el fortalecimiento y en el desarrollo cultural, social de la población afrocolombiana. Entonces, Luis Alfonso, si entendemos, la asociación está direccionada hacia un accionar social con personas de distintas edades. Okay. Básicamente están ubicados en un sector de la ciudad o tienen un accionar generalizado. Bueno, actualmente nosotros tenemos una sede en la comuna 8. Desde la comuna 8, un territorio de paz, un territorio que invito a toda la población de Medellín que lo vayan y que lo conozcan. Tenemos unos espacios estupendos. Allá está la población, hay una gran cantidad de población afrodescendiente y nosotros desde allá hemos venido jalonando ese accionar, ese desarrollo de nuestra población para que se vinculen en los procesos de participación en cada uno de los diferentes procesos que, repito, la Constitución hoy nos los permite. Bueno, Luis Alfonso, muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces a la profesora Carmen Romelia que nos cuente qué es lo que hace su asociación y cómo surge. Bueno, la Asociación Afrocolombiana Yemayá Hinojosa surge debido a que hay muchas víctimas, empezando por mi familia, que somos resilientes porque somos 7 mujeres y de las 7 mujeres somos 5 con la resolución de la unidad de víctimas por diferentes casos y en distintos lugares. No fue que estuviéramos en un solo sitio y hubiera pasado el evento, no, fue que estábamos cada uno, sobre todo en su lugar de trabajo, cuando nos pasó el caso victimizante. Entonces, hace 7 años ya, en el 2014, que coloqué la denuncia por mi hecho. Entonces ya invité a muchas personas que lo hicieran y desde allí empecé a seguir trabajando con todas estas víctimas. Vengo haciendo talleres de los derechos de las víctimas, los derechos de las mujeres, hago tertulias. La asociación, pues su objeto principal es las personas víctimas del conflicto armado, sobre todo las mujeres. Pero también tenemos mujeres madres cabezas de familias, de la tercera edad y hasta personas discapacitadas, pues porque tengo también una hermana que tiene ese problema y un sobrino. Entonces la organización viene haciendo algunas rutas de atención que le comunica, le informa a estas personas para que estén informadas, repitamos la palabra, de lo que tienen que hacer
dónde tienen que ir para reclamar sus derechos o para hacer sus denuncias. Venimos en este accionar muy centrados en el asunto y hemos tenido colaboración de la Gerencia de Etnias, hemos tenido colaboración de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín y de otras fundaciones. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que existe su asociación, profesora? Sí, tiene 7 años ya, pues no lo tengo tan estipulado como los cimarrones que tiene hasta los días, pero que el 7 de marzo cumplió 7 años y ya los meses que lleva o el mes que lleva en este corrido del tiempo. Muy bien, muchas gracias, profesora. Entonces allí vamos viendo la parte social con personas afrodescendientes, afrocolombianas de distintas edades. La profesora Romelia trabaja el tema de víctimas. Entonces cuéntanos tú, Gabriela, ¿qué es lo que haces desde tu proyecto Micrófono Afro? Bueno, mi proyecto surge a raíz pues como de una experiencia de rechazo que sufrí, pues o como que sí, que sufrí en el colegio del cual me gradué, y esta experiencia nace a raíz pues como de dejarme crecer mi cabello natural. Entonces, bueno, en ese momento yo era una mujer muy joven, estaba aún en el colegio, y el rechazo no era solamente por parte pues como de las estudiantes, sino de la institución como tal. Entonces, al yo tener en cuenta eso, también me cuestioné como de cuántas niñas o mujeres pasaban, pues sobre todo en una ciudad como Medellín, que es mestiza, por este tipo de rechazos o de discriminación dentro de las instituciones educativas. Y hace 5 años nace Micrófono Afro. Inicialmente empecé como en plataformas digitales hablando sobre el cabello afro, la reivindicación pues como de nuestra cultura por parte de la estética de la mujer, pero siento que pues como cuando uno entra de alguna forma como hace autorreconocimiento de sus raíces y hace estudio también y hace historia, se abre un mundo de posibilidades. Entonces empecé también a hacer charlas, conversatorios y talleres en el territorio, pues en algunos espacios pues como objetivos de la ciudad, donde habláramos del liderazgo y de la importancia de la participación política de los jóvenes en la ciudad, y donde habláramos pues como del feminismo, que es como el tema que actualmente me transversaliza o me compete, que habláramos del feminismo, del afrofeminismo, de todo lo que nace a raíz del feminismo. Y en este momento me encuentro sobre todo enfocada en el tema del feminismo afro, dando conversatorios, cursos y talleres, y también hablando un poco pues como por medio de las plataformas digitales en este marco de la pandemia de temas pues como de antirracismo y feminismo afro. Ok, Gabriela, interesante. Mira, aunque el tema central no sea el tema del racismo, sí quiero aprovechar porque en ocasiones surgen contextos donde se duda que existieran prácticas racistas y prácticas discriminatorias por el asunto de la pertenencia étnica o el tono de la piel y las características pues que nos definen e identifican. Entonces quisiera un poco preguntarte, cuando tú dices yo viví el rechazo, yo viví la discriminación en mi institución educativa, ¿en qué hechos concretos tú dices, tú sentías, aquí me están discriminando? Cuéntanos 2, 3 ejemplos concretos para que un poco sirva de ilustración también a la ciudad, ¿cierto? Bueno, sí, inicialmente toda mi vida de alguna forma, o sea, de manera indirecta hasta que decidí dejarme el cabello natural, fue por temas de rechazo. O sea, yo me alicé el cabello cuando tenía 9 años, estaba muy pequeña, y durante de los 9 años, desde que tenía 9 años hasta mis 15 años, decidí pues como dejarme el cabello natural, ¿cierto? Para mí era muy difícil tener 2 texturas, entonces lo que yo hice fue que me rapé, pues me quedé con el cabello calva y me empecé a crecer el cabello natural. La institución educativa no tenía en cuenta que mi cabello al crecer iba a ser afro, ¿cierto? Y que iba a ser un cabello afro muy abundante, mi cabello me crecía muy rápido, entonces empezaron a decirme que tenía que recogerme el cabello, que no podía ir con el cabello suelto,
que tenía que peinarme, entonces digamos que si yo me peinaba no podía ir con balacas, no podía ir con turbantes, no podía ir con pañoletas. Me decían que por qué no optaba por hacerme trenzas con canecalón como las demás niñas afro de la institución educativa. Entonces yo también les decía como que es que una chica con el cabello liso se lava su cabello, se desenreda su cabello y se le seca así. A mí se me seca así, o sea, yo no puedo ir en contra de mi genética. Pero para ellos ni el hecho de que yo estuviese en una búsqueda de mi ancestralidad, ni que yo estuviese como reivindicando mi historia y lo que soy, era un argumento válido. Entonces, esos 2 años yo llegaba llorando a la casa todos los días porque ellos no encontraban la forma realmente de que yo me peinara, porque para ellos era, pues me decían que literalmente el cabello no hacía parte de lo que estaba dentro del manual de la institución, que los padres de mis compañeras se habían quejado, que yo no representaba a la institución con ese cabello. Entonces era un caso muy evidente de discriminación. Sí, Gabriela, muchísimas gracias. Muchas gracias por enmarcarnos esto, que insisto, no es el tema central, pero sí es importante aprovecharlo ya que llega al espacio, y es que la persona afro, lo que hemos dicho, ese racismo cotidiano que sufre la persona afro es porque donde llega con lo que es. O sea, la persona afro llega con su piel oscura, llega con su cabello crespo a donde sea, ¿cierto? Entonces, de una es evidente, y quien tiene un estereotipo, una mentalidad, una cosmovisión de rechazo hacia eso, entonces rechaza de entrada, ¿cierto? Entonces, ahí se marca ese tema de lo que nombramos como un racismo y que es cotidiano, por lo que estamos diciendo, se llega con lo que es. Pero entonces es interesante mostrar cómo surge tu liderazgo, porque entonces eso te da cuenta de que aquí hay que hacer algo, ¿cierto? El asunto no se trata de quedarme entonces contando que me discriminaron, no se trata de quedarme lamentando por lo que me ocurrió, sino que entonces empecemos a actuar, ¿cierto? A actuar con resistencia, con acción, con aportes para empezar a contrarrestar eso que sin duda está allí. Y lo interesante de nombrar esto es porque además así surgen muchos de los liderazgos afrodescendientes en la ciudad, ¿sí? Entonces seguramente Cimarrones por un asunto de mayor participación, de mayor visibilización, el caso de la asociación de la profesora, bien también de que bueno, hay una población que es víctima, entonces toca accionar para trabajar en pro de ese goce efectivo de los derechos y ese respeto pues como a esos derechos que están allí. Y tú que lo enmarcas de manera directa. Escuchemos entonces a Yeira con su proyecto. Ella es youtuber, tú eres youtuber, Yeira, cuéntanos entonces, y hace varios años tengo entendido, pero bueno, cuéntanoslo tú misma. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es la intención con tu canal? ¿Y cómo surge esa intención de Yeira de hacerlo? Bueno, mi canal de YouTube inició en 2017. Principalmente era un canal de entretenimiento, subía DIYs, pero después me di cuenta que había mucha desinformación más que todo sobre nosotros los afro, y decidí empezar a dirigirme a ese tema. Llevo ya diferentes videos hablando sobre cómo ponernos los turbantes, cómo me autorreconozco yo y todo ese estilo. Ok, pero entonces surge, enmárcanos un poco más cómo surge, cómo haces tú para decir, no, yo necesito un canal para hablar de todos estos temas. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión o esa iniciativa? En 2017 yo veía mucho YouTube y me empecé a dar cuenta que prácticamente eran muy poquitos los canales que hablaban de ese tema, y yo quería contar pues lo que yo sabía y todo lo que mi mamá me había enseñado. Fue básicamente por eso que decidí iniciar mi canal. Ok, entonces viene también ahí como de una herencia de familia, como un acompañamiento que desarrolla una identidad y que a temprana edad se dice, bueno, yo quiero contar eso que ya sé porque mi mamá me lo ha enseñado. Tienes allí una relación estrecha con ese tema y la mamá. ¿Qué cosas puntuales recuerdas que tu mamá te ha enseñado y que entonces tú decidiste querer contar a otros y a otras? Lo principal que mi mamá me ha enseñado es que siempre me debo querer y me debo aceptar como soy. Por eso uno de mis videos es lo del turbante, porque yo antes, cuando iba al colegio, no me gustaba ir con un moño, o por ejemplo así como estoy con las trenzas. Siempre le decía a mi mamá que me hiciera un peinado exacto, pero ya luego ella como que me explicaba y me contaba que pues mi pelo debe ir como a mí me gusta y como Dios me lo hizo. Entonces
darme cuenta que, por ejemplo, en mi colegio eran muy pocas las niñas de mi color y las principales iban con un peinado exacto, con el pelo liso. Entonces yo me di cuenta de eso y quería como enseñar y mostrar las diferentes formas de nuestro pelo y por qué hay que tenerlo así. Bueno, y entonces, ¿cómo te sientes ahora que vas no solo al colegio seguramente, sino que vienes también a un programa donde estás invitada con tu cabello, con las trenzas de tu cabello? ¿Cómo te sientes entonces? ¿Cómo vives eso ahora? Ahora yo me siento muy orgullosa de ellos y no me da pena usarlo. Eso es como que la principal diferencia. Porque yo antes no los usaba porque me daba pena. Ahora me siento muy orgullosa y muy feliz de usarlos. Me gusta mucho. Generalmente yo siempre tengo el pelo así o tengo un afro, un moño. Me voy a atrever a hacerte una pregunta a quemarropas para aprovecharte y es, ¿tú qué le dirías a las niñas o a los niños que hoy todavía sienten esa vergüenza, esa pena de ir con su cabello a los distintos espacios? ¿Tú qué les dirías? Yo lo primero que les diría es que no se deben sentir avergonzados por su pelo. Dios los hizo así por una razón y ustedes deben aprender a querer de esa forma. Además, si no les gusta un estilo, hay muchas formas de tenerlo. No siempre tienen que estar con un moño o con unas trenzas, se pueden poner turbantes, uno puede encontrar el estilo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho llevar siempre una balaca o un turbante. Siento que eso es como lo que me representa. Entonces ustedes pueden buscar lo que más les guste y no se dejen llevar de lo que dicen las demás personas. Bueno, muchas gracias, Yeira. Bueno, Elías, cerramos este set de la primera pregunta contigo y es, cuéntanos entonces, ¿tú quién eres? ¿Cuál es el accionar de liderazgo que tienes y cómo surge ese liderazgo en Elías? Bueno, en primer lugar, mi liderazgo surge a raíz de ver las otras luchas que se venían gestando en la ciudad. Yo me trasladé desde Quibdó acá a estudiar Derecho y como desde muy pequeño me he desempeñado en el ámbito social y político, cuando llego a Medellín empiezo a conocer personas y entre las personas que conocí fue el gerente, el director de ese tiempo que era José Nilson Lectamo, y él como que me guía un poco sobre lo que se estaba haciendo en el tema afro en la ciudad. Entonces yo dije, bueno, miremos también desde la academia, desde lo social, cómo hacemos también para aportar al tema afro. Y empezamos, por ejemplo, haciendo conversatorios entre estudiantes. En el 2017, a principios, hicimos, con el apoyo de la concejal Daniela Maturana, un conversatorio juvenil acá. Luego seguimos con el gerente de Afrodescendientes de Antioquia, Wilfredo, para ese entonces, quien nos apoyó también en varias actividades que hicimos en diferentes barrios para tratar de conectar todo lo que era el lenguaje o el discurso afro, porque yo siempre he considerado y he creído que debemos de tener una comunicación asertiva para que todos nos sintamos parte de esto, porque víctimas del racismo yo creo que hemos sido todos y por eso todos debemos de entender la relevancia y la importancia de lo que hace cada uno, ¿cierto? En ese sentido también incursioné en política en 2019, fui el candidato más joven al Consejo de Medellín en la historia de la ciudad con 19 años. He participado también en múltiples eventos con organizaciones a nivel internacional representando la ciudad, como en Bolivia, hoy en Chile, y así hemos venido desarrollando este liderazgo que yo creo que es momento de que los jóvenes vamos asumiendo roles importantes de lo que ya vienen haciendo organizaciones como Cimarrones, hace 7 años La Docente. Creo que es importante nosotros entender el por qué ellos lo hacen y nosotros continuar con lo que ellos vienen haciendo.
Interesante, a mí me llena de muchísima emoción ver que dentro de los invitados, invitadas, tenemos una gran mayoría de personas jóvenes, y escucharles además, y lo cierra muy bien esta primera pregunta, Elías, porque miren que él dice, mi liderazgo surge con una intención de darle continuidad a todo lo que otros y otras vienen haciendo, ¿cierto? Porque es muy importante decir que los procesos organizativos de la población afrocolombiana en Medellín data de varias décadas. O sea, estamos hablando de décadas del 70, por decirlo ya de manera más concreta, y que en el 80, a finales del 70, cuando empieza Cimarrón en Pereira y después empieza a difundirse pues como por otras ciudades, llega también a Medellín y otro tipo de organizaciones y espacios organizativos. Entonces estamos hablando de varias décadas de trabajo permanente, incansable de líderes y lideresas afrodescendientes en la ciudad, y lo más hermoso de eso es que entonces hay todas unas generaciones que dicen, no, esta bandera la levanto y la continúo. Eso es muy bonito. Aprovecho entonces que tienes el micrófono, Elías, para hacer la segunda pregunta, y es un poco la segunda idea provocadora, y es, ¿cuáles son los principales logros o el principal logro de ese accionar de liderazgo tuyo? Que tú digas, bueno, es que de lo que yo he hecho definitivamente esto considero que es el logro más grande. ¿Cuál es ese? En primer lugar, que hemos logrado mover a los jóvenes a participar en política, jóvenes afrodescendientes. Hoy ya hay un mayor número participando en política que hoy están diciendo, yo quiero. ¿Sí? Y yo creo que es el principal resultado que ha tenido la gesta, por decirlo así, que desde el 2016 yo tuve la capacidad, en compañía de otros amigos, de emprender. Además de eso, la producción académica y la representatividad académica de los jóvenes afrodescendientes hoy en la ciudad de Medellín ha crecido. Yo fui consejero académico de mi universidad en el 2016 y venimos impulsando también a que otros jóvenes estudiantes afrodescendientes sean representantes en sus facultades, en sus áreas y en sus cursos. Así, hoy tenemos representantes afros en EAFIT, en UPB, en la UDA, que hoy está aún más presente el movimiento afroestudiantil. Y es importantísimo hoy como el movimiento joven afro se incorpora a las manifestaciones pacíficas que se hacen por la reivindicación de los derechos de las personas. Súper, tú sientes que ahí pusiste tu semilla, ayudaste a poner la semilla y ves cómo crece. Maravilloso. Entonces compartamos ese logro. Si Yeira tuviera que decir, vea, este es el logro que yo siento que se ha tenido desde ese accionar y esa apuesta que hace desde el canal, ¿cuál sería, Yeira? El principal logro que yo siento que he tenido es que logré participar en un webinar a nivel nacional con la Secretaría de Educación de Colombia. Ahí estuvieron varios niños de este país y pude hablar sobre el tema del autorreconocimiento y cómo debemos aceptarnos como somos. También pude hablar en una universidad virtual sobre el mismo tema, y el otro mayor reconocimiento es que tuve la oportunidad de ser concejal por un día aquí en Medellín y pude exponer un tema. Súper, maravilloso. Me quedo sin palabras. No hay nada que quiera agregar. Muchas gracias, Yeira. Bien, Gabriela, entonces, ¿cuál consideras tú que es ese gran logro que dices, aquí está? Bueno, yo inicialmente pienso que como el hecho de ser un referente para las chicas y para las mujeres, que fue como por lo que inició Micrófono Afro, pues como que muchos estudiantes me tengan en cuenta para hablar de temas de diversidad y de cultura en las instituciones educativas, que es como también la población que siento que más me compete trabajar de alguna forma, pues como por el suceso inicial que les conté. Y también sin duda alguna, pues como en el 2018 haber ganado el concurso Mujeres Jóvenes Talento, pues como en la categoría Junior, que era la primera ganadora de esa categoría, y en el 2020 los premios Sango al Liderazgo Afro. Y actualmente hago parte de la Corte de los Fellowships, que es una fundación de la Fundación Mi Sangre, y es una corte que busca potenciar el liderazgo para poder mitigar las violencias en género.
Listo, entonces allí tenemos ese logro de convertirse en un referente para esas generaciones jóvenes, para todas esas generaciones que están queriendo llevar esa bandera de toda la reivindicación que han tenido los liderazgos afros de hace décadas en la ciudad. Muchas gracias, Gabriela. Profesora Romelia, si usted tuviera que destacar un logro de su asociación, ¿cuál sería? Bueno, pues uno de los logros de la asociación como tal es que ahorita el 9 de abril del 2021 pues obtuve una condecoración por el Centro Nacional de Memoria Histórica por mi trabajo con las víctimas. En cuanto al liderazgo afro, he obtenido otros reconocimientos. He estado como ganadora de 2 estímulos por el enriquecimiento a la cultura ancestral, afro, negra, raizal y palenquera de parte del Ministerio de Cultura. También gané en el 2019 los premios Changó. Gané también en la convocatoria de la revista Vive Afro, Contar lo Nuestro, con el Ministerio de Cultura, eso fue en el 2020, en el 2020 también con el Ministerio de Cultura gané Lo que Somos, una convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura, y también he ganado con el presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín en la convocatoria de Arte y Cultura. También había ganado ya con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la convocatoria de Arte y Cultura con una composición musical sobre la violencia armada en Colombia, y el año pasado hicimos una composición colectiva, 5 de los ganadores, y pues esa composición con el título de Sanaciones, que es lo que más está trabajando el Centro Nacional de Memoria Histórica. Mejor dicho, la profe es un ejemplo de ese recoger todos esos aportes, ese recorrido, poder llevar el tema a distintos lugares y poder recibir como esos reconocimientos que dicen, vea, es que se reconoce que se viene haciendo un trabajo y eso es muy importante. Muchas gracias, profe. Bueno, Luis, cerremos entonces con esta segunda pregunta con usted. Esos logros de la Asociación Metropolitana Cimarrón, que usted diga, véalo, aquí está. Claro, cómo no, Bessie. Vea, escuchando aquí a los diferentes compañeros que me acompañan en el panel, uno escucha grandes aportes que ellos han podido conseguir, pero si nos devolvemos un poco en el tiempo, 1990, todo eso que ellos están diciendo para esa época prácticamente era imposible, ¿sí? Y gracias a la lucha de muchas personas, entre esas organizaciones y entre esas Cimarrón, la Asociación Metropolitana Cimarrón, a través de plantones, a través de diferentes caminatas, marchas, hicimos posible que de alguna u otra forma aquí en Medellín, a nosotros nos tuvieran en cuenta. Los afros también vivimos en Medellín, los afros somos de Medellín y los afros también le aportamos a Medellín, ¿sí? En esa época era imposible ver personas afrodescendientes, personas negras, trabajando en grandes corporaciones aquí en Medellín. Eso era imposible. Y gracias a organizaciones como la Asociación Metropolitana Cimarrón y a la presión tan fuerte que se hacía o que se hizo en ese momento, pudimos darle un vuelco al pensamiento que tenían esas organizaciones o esas grandes industrias aquí en Antioquia, y hoy ya vemos aquí trabajando personas afro en todos los sectores, ¿sí? Hay algunos que estamos pues poco a poco tratando de inferir para que también nos tengan en cuenta, porque también tenemos las capacidades, estamos preparados, tenemos todas las cualidades para estar allí, pero como les repito,
En esa época eso era muy difícil, prácticamente imposible. Habían ciertos estereotipos determinados, que tenía que ser una mujer con cabello flácido, tenía que ser una mujer blanca, una característica que no encajaba dentro de la fisonomía de la población negra. Y gracias a esas marchas, gracias a esas luchas, esos plantones, hoy tal vez la juventud de ahora lo verá como algo normal, pero fue grandes luchas que se dieron para que eso se pudiera dar a cabo. Y la asociación estuvo allí, la Asociación Metropolitana Cimarrón. Además de eso, nosotros, aunque tal vez no nos conozcan, no hayan escuchado mucho hablar de la Asociación Metropolitana Cimarrón, por Cimarrón han pasado muchos líderes que hoy lideran otros procesos. Digámoslo así, nosotros somos como esa cuna desde donde se les siembra la chispa a esos futuros líderes para poder emprender nuevos caminos, nuevos desarrollos, nuevas visiones propias de construcción desde la visión afro para la construcción de la ciudad y de país, ¿sí? Es así que nosotros en esta lucha que se da, ayudamos a crear lo que se conoce aquí en Medellín como es el Acuerdo 011 de 2006, que posteriormente se convirtió en política pública, pero bueno, tuvo que ser derogada, pero vamos en ese proceso y hemos venido apoyando esa clase de apuestas, ¿sí? Eso es un logro de la Asociación Metropolitana Cimarrón, conjuntamente con otras organizaciones que hicieron posible que eso se diera. Y a raíz de esa gran presión y ese gran movimiento que se está dando, o que se estaba dando, también entonces la gobernación dice, pues claro, ellos están organizándose, tenemos nosotros también que participar, y aparece la ordenanza 010, ¿sí?, donde reconocen y se crea la gerencia afrodescendiente en el departamento de Antioquia, ¿sí?, gracias a una lucha fuerte que desde la asociación con sus diferentes miembros y las otras organizaciones obviamente hacen esa presión para que el gobernador que en ese momento estaba dentro de su plan de desarrollo vincule una dependencia que nos dé o nos ayude a solucionar parte de la problemática que se estaba presentando en el departamento de Antioquia. Y ya como para cerrar, Bessie, puedo decir que el último logro reciente de la asociación, conjuntamente, repito, con las demás organizaciones, es la creación de esta gerencia, la gerencia afrodescendiente del municipio de Medellín, que fue una lucha que organizaciones, que porque ya tuvimos y ya estamos entendiendo y entendimos que trabajar unidos es lo que nos puede ayudar a salir adelante, y que gracias a eso, entonces, por ejemplo, el alcalde, hoy, Daniel Quintero, dentro de su plan de gobierno, estipuló la creación de una gerencia afro, y gracias a ello, hoy, en su plan de desarrollo, esta gerencia existe, ¿sí? No nos vamos a adjudicar, repito, como Asociación Metropolitana, únicamente nosotros ese logro, no, es conjuntamente, pero eso se da gracias a que todos participamos, y entre eso participa la Asociación Metropolitana Cimarrón. Entonces, Bessie, creería yo que nosotros seguimos en esa construcción, seguimos desarrollando, seguimos aportando, y claro está, ahorita lo decía uno de nuestros compañeros, es importante este relevo generacional, y que continúen, porque hay que conocer un poco de historia, por qué hoy estamos aquí, cómo fue ese proceso y cómo lo podemos ir mejorando para, obviamente, desarrollar mucho más todo lo que tiene que ver directamente con nuestra población afrodescendiente.
Muchas gracias, Luis Alfonso. Muchas gracias por enmarcarnos entonces ampliamente que esos grandes logros de la Asociación Metropolitana Cimarrón ha sido servir de abrepuertas de muchísimos logros en la ciudad. Y aprovechando que tiene el micrófono, vámonos con la última pregunta o la última provocación para ustedes, y es, ya vamos a pensarlo un poco más amplio, y es, ¿cuáles son las fortalezas que usted percibe en el movimiento afrocolombiano, ¿cierto? En ese movimiento nacional? ¿Cuáles son esas fortalezas que le ve al movimiento afrocolombiano hoy y cómo lo visualiza en el tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles son las fortalezas hoy y cómo ve usted eso en el tiempo? Bueno, entonces, va muy de mano de la respuesta que daba ahorita con la pregunta provocadora anteriormente, y es, ¿cómo veo yo el movimiento a nivel nacional? Pues veámoslos así como si fuesen unas células en diferentes ciudades, replicando lo que se escucha, lo que se emite desde las diferentes entes de participación que se han logrado, que por eso nosotros nos enfocamos mucho en que haya una participación real de la población afrodescendiente en todos los espacios de decisión, que eso hace posible que muchos jóvenes quieran también y se vean reflejados, ¿cierto? Quieran participar, quieran llegar, quieran aportar ideas nuevas para ese relevo y poder entonces construir. Nosotros, desde la Asociación Metropolitana Cimarrón, hemos visto la posibilidad, por ejemplo, a través de unos programas que tenemos como lo son mini reporteros, lo que es Cimarrondas y el fortalecimiento de las mujeres cabezas de hogar, que hemos venido también trabajando con ellos muy puntual para que ellos sean ese replicador, que repliquen en sus familias, en sus hogares, en sus sectores donde viven, que existe la posibilidad y que pueden participar. Incluso se me olvidaba, Bessie, nosotros aquí en Medellín, aquí en Antioquia, tenemos la posibilidad de acceder a la Universidad de Antioquia por cupos, por 2 cupos que están enfocados directamente a lo que se conoce como una acción afirmativa, ¿cierto? Y eso es gracias a la lucha que nosotros hemos venido dando, y no solamente aquí en Antioquia, sino a nivel nacional. Entonces estamos viendo que sí ha habido un impacto a nivel nacional referente a todo eso que se está viendo. Entonces yo diría que así yo veo vislumbrado siempre y cuando los jóvenes quieran vincularse, y estamos nosotros en esa tarea de persuadirlos para que continúen la tarea que hemos venido desarrollando entonces aquí todos nosotros. Muchas gracias, Luis Alfonso. Profe Romelia, ¿cuál entonces destaca usted como fortaleza del movimiento afrocolombiano en el país y cómo visualiza esas incidencias? ¿Cómo lo visualiza? Yo digo que el movimiento afrocolombiano está actualmente muy fortalecido porque se ha logrado la unión de muchas asociaciones, organizaciones o colectivos afros que estamos luchando por el bien de nuestra etnia, que estamos luchando por lograr que nuestras personas o las personas de nuestra etnia puedan hacer un goce adecuado de sus beneficios, porque ya sabemos que hay acciones afirmativas como la Ley 70, que ya es muy vieja y no era conocida por mucha gente. Lo mismo está el decreto 725, está el decreto 1122 del 98, está también el decenio afrodescendiente, y todas esas acciones que se han logrado es por lo mismo que ha hecho el movimiento, los colectivos afros, tanto aquí a nivel local como a nivel nacional. Antes era más difícil porque ya sabemos que pues nuestra etnia en parte ha sido muy desunida, y eso tiene una connotación desde la época de la colonia, porque es que
Eso fue como la forma de la liberación, o sea que cuando llegaban los barcos negreros con el cargamento, entonces se ponían de acuerdo los africanos que venían allí en que cuando bajaran cada uno iba a coger por su lado a ver cuáles se alcanzaban a salvar, cuáles alcanzaban a no quedar pues allí. Ahí era donde formaban los palenques y eran individuales, cada quien salía, corría por lados distintos. Entonces es algo que nosotros traemos desde esa época, pero que tenemos que cambiar eso porque ya estamos viendo que individualmente no logramos nada. Entonces, sí, unirnos más y seguir colaborando, seguir haciendo el empalme generacional. Pues yo no digo directamente relevo porque se dice que nadie releva a nadie, entonces es un empalme que se hace generacional, como lo hago con mi nieta Lizy Valentina, que es muy conocida, y ella ya lleva mucho lo de la ancestralidad del pueblo afro. Como Yeira, ella también es youtuber y tiene un canal, creo que más o menos también desde esa fecha del 2017. Allí hay de todo, muy bueno sobre la etnia, y seguimos en otras acciones. Ella hace parte del emprendimiento del grupo de cantadoras de mujeres afrocolombianas y hace una parte muy importante porque ella dice versos, también dice unas poesías del pueblo negro, como es la Me gritaron negra de la poeta Victoria Santa Cruz, y muchas otras cosas más, Lizy. Entonces, yo creo que todo lo que se ha logrado a través de la historia es muy importante y todas esas acciones afirmativas debemos seguir cultivándolas. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Gaby, te voy a pedir excusas si es porque Yeira tiene un compromiso ahorita, entonces vamos a darle el micrófono a Yeira para que por favor ella nos dé su aporte frente a la última pregunta y ya te lo devuelvo. Sí, Yeira, entonces, ¿cómo ves tú el movimiento afrocolombiano en el país y cómo visualizas ese proceso en el tiempo? Yo siento que en este momento el proceso afrocolombiano está muy bien. Hay varias organizaciones afro que yo siento que si no existieran no podríamos, así como dijeron ahorita, no podríamos estar en el momento en el que estamos. Y yo siento que si seguimos haciendo uso de las redes sociales como en este momento para seguir impulsando nuestros liderazgos, podemos llegar a un punto más alto del que ya estamos y podemos seguir inspirando a más personas. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, entonces dale, bueno, listo. Quiero entonces, este no es mi micrófono, quiero entonces agradecerte muchísimo, Yeira, ya sabemos que entonces que debe retirarse, darte un abrazo de alma a alma, porque de verdad que resulta muy estimulante saber que todas estas décadas y todo lo que le ha costado a los líderes y lideresas afrodescendientes como tu madre, se van viendo reflejados en esas nuevas generaciones que son las que hoy están invitando a continuar el proceso. Entonces, un abrazo fuerte y muchas gracias por haber estado acá. Con mucho gusto. Bueno, Gabriela, te escuchamos entonces. Bueno, yo considero que una de las fortalezas, o quizás como la que siento que en este momento es más latente, es, así como decía aquí la docente, ese empalme generacional. Pienso que es muy importante que como jóvenes estamos como en esa búsqueda de nuestra ancestralidad y de nuestra historia, y que también las personas adultas que llevan un recorrido también como en esta lucha están en disposición de enseñarnos cómo ha sido esa lucha. Entonces siento que eso es una fortaleza muy grande, y agradecerle también a las personas adultas y mayores que yo por todo este recorrido y por esa lucha, porque también eso es lo que a este punto ha llegado a dar visibilidad, y a que este punto podamos también como jóvenes seguir transformando el territorio dentro de lo que va pasando pues como en cada año, como el uso de las redes sociales, sin dejar también de lado la importancia de transformar el territorio y de hablar con la gente y visitar los espacios.
Bello eso, bello lo que acabas de decir, Gabriela, porque si se ubica desde el rol de observadora, lo que se dice es el movimiento afro va para largo, pero escucharlo de ti, escucharlo de Yerla, escucharlo de la gente joven, entonces uno dice, wow, no hay duda que esto va para largo y de manera muy potente. Muchas gracias. Bueno, Elías, te tocó cerrar entonces este set de preguntas del conversatorio. Cuéntanos. Bueno, yo creo que vamos muy bien, hemos mejorado muchísimo. Hoy tenemos ministra afrodescendiente, tenemos a la primera mujer negra vicepresidenta de la Cámara de Representantes en Colombia, tenemos grandes mujeres a nivel local también, la gerente Farlin Perea Rentería, la tenemos a usted, Betsy, que siempre está presente en estos eventos de integración afrodescendiente en la ciudad, tenemos a la profesora, quien también viene abanderando importantes procesos en la ciudad y a nivel nacional. Entonces yo creo que no se trata simplemente del empoderamiento de los afro per se, sino también de las mujeres afro que traían un nivel de desarrollo más atrasado que el de la comunidad afro en general. Entonces quiere decir que hoy ya tenemos avances significativos, no solamente como población afrodescendiente, sino también dentro de la interseccionalidad que hay en la diversidad, dentro de la diversidad como afro, ha habido un importante desarrollo y avance. Y decir algo importante, hemos dejado los egos, hemos dejado esa falta de comprensión que había entre organizaciones, entre individuos, y hoy ya nos vemos como pueblo afrodescendiente en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese cierre, Elías. Yo les voy a invitar a que nos demos un aplauso por cada uno de ustedes, cada una de ustedes, pero también por todos esos líderes y lideresas que día a día, que de sol a sol han heredado todo eso y son representantes también como de toda esa lucha de décadas en pro de los derechos y las reivindicaciones de la población afro de la ciudad. A ustedes decirles muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. La gerente de etnias, doctora Farlin Perea Rentería, les manda un abrazo y la gerencia étnica y todo su equipo agradece por acompañarnos en cada uno de los momentos. Hasta luego.